que estamos exagerando el peligro o realmente hay motivos para preocuparse con este tema? Si estamos acostumbrados a lo mejor a unos niveles de dopamina tan elevados por temas de pantalla, redes sociales, teléfonos, etcétera, etcétera, nada de nuestra vida, nuestro quehacer diario, nos aporta esos niveles de dopamina. ¿Dónde vamos a encontrar la motivación fuera de ese consumo? Los padres de alguna manera también participamos a ciertas edades de ese consumo. Entonces sería bastante duro con los padres, no tanto con los niños. A los niños los exponen. Luego nos escandalizamos porque hay un déficit de comunicación en las familias. O porque mi hijo no me habla de lo que le pasa en el colegio. ¿Cuándo quieres que te hable? Me gustaría saber qué límites dirías que funcionan mejor con ellos. ¿Cómo determina un padre que un niño a lo mejor puede tener un uso problemático de un teléfono móvil si todos los niños están utilizando el teléfono móvil? La edad media para tener un teléfono móvil en este país, por lo menos en este estudio del que hemos hablado, está en 11 años. ¿En qué momento los padres sienten que pierden el control de esta situación? En el episodio número 1 hablamos del alcoholismo con Alejandro, pero cuando terminaba el episodio abrimos un melón importante que es el uso de pantallas en niños y en adolescentes, y la verdad que es un tema tan amplio que nos quedamos con muchas dudas, ¿no? Hoy nos gustaría tocar este tema y ver qué está pasando, profundizar en qué está pasando en el cerebro de los niños, saber si estamos creando cerebros dopaminodependientes o simplemente nos estamos adaptando a la tecnología, ¿no? Y a los tiempos que corren. Y para hablar de todo esto estamos con Alejandro Neira. Hola, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes. Psicólogo sanitario especializado en adicciones. Uh-huh. Alejandro, me gustaría empezar por una pregunta breve. ¿Pantallas sí o no? Pantallas sí, pero no a cualquier precio ni de cualquier forma, evidentemente. No. Nos toca gestionar, nos toca adaptarnos a los tiempos sin prescindir de lo que es la evolución, el desarrollo, pero sin perder de vista lo que tenemos que cuidar y mimar, ¿no? ¿Y tú crees que estamos exagerando el peligro o realmente hay motivos para preocuparse con este tema? A ver, eso depende también un poco a quién escuchemos, ¿no? Lo que veamos, pero creo que hay motivos para ser cautos, ¿no? Con el consumo que se está teniendo de las pantallas, redes sociales, videojuegos. No quiere decir que cualquier persona que se exponga a ello vaya a tener un problema de salud mental grave, pero sí que es verdad que hay factores de riesgo, hay indicios que marcan ahí una línea, ¿no? Que nos están diciendo, ojo, porque hay cierto tipo de consumo que se está patologizando y que lleva a alteraciones conductuales o del estado del ánimo. ¿Y qué te preocupa más? ¿El tiempo de exposición o el tipo de contenido? Esa es una buena pregunta, porque evidentemente el tiempo de exposición hay que controlarlo. La media de uso, por ejemplo, de teléfonos móviles en un adolescente ronda entre las 3 y 5 horas semanales y más de 5 horas los fines de semana. Hablo a diario. Y obviamente eso nos quita de otro tipo de conductas que deberían de estar ahí y que generan bienestar. Pero cada vez hay más estudios dirigidos a los contenidos. Y aquí estamos hablando a lo mejor del daño que puede hacer en edades de desarrollo demasiado tempranas y contenidos que cuanto menos son preocupantes. A mí, se me viene a la cabeza lo típico, ¿no? Que es poner dibujos a los niños pequeños para calmar ese momento de ansiedad, de estrés o simplemente para que el padre en ese momento tenga un momento de tranquilidad para hacer otra cosa, ¿no? Esto, ¿qué consideras al respecto de...? Es muy cómodo y es muy fácil caer en eso. Y yo creo que es muy fácil de ver. Para quien haya tenido hijos o para quien los tenga ahora en edades muy tempranas, tú les pones cualquier tipo de dibujo animado muy colorido, puede ser Revisar, puede ser Bluey, puede ser todo este tipo de dibujos, ¿no? Y es un reclamo tremendo para un niño pequeño, automáticamente para. Insisto, yo hablo de mi caso particular, la niña pequeña, a poco que le ponías unos dibujos animados, paraba de llorar. Claro, para los padres es muy cómodo.
es muy sencillo. Pero también le estás dando un aprendizaje que después te van a demandar esto. ¿Cómo paras ese llanto cuando no dispones La de ese recompensa, ¿no? estímulo, efectivamente? Porque, o sea, está bien, es muy cómodo para los padres, insisto, pero como estrategia para que se calmen. Yo creo que también tenemos que ser responsables, los que tenemos hijos, y dedicarnos también a educarlos, a criarlos y no tirar de la comodidad y para hacer yo lo mío, pues independientemente de las consecuencias que tengo para mi hijo, lo expongo a esto. Cuidado. Hay muchos padres que le están imponiendo y la duración de esos vídeos. Con esto no queremos decir que sea un no rotundo, ¿no? No, no, Un en niño de absoluto. 4 años No, no. no pueda nunca estar expuesto a No, unos dibujos animados, ¿no? no, porque a día de hoy hay dibujos que están totalmente adaptados y tienen unos contenidos educativos muy, muy buenos. Quiero decir, hablabas antes del tiempo y del contenido. Es por donde es la duda más grande que a mí me surge. La parte educativa. Yo soy de los que piensan que hay una parte importante educativa. Es verdad que a un niño de 4 años, pues esa parte es más compleja de demostrar. Es difícil de demostrar que un niño de 4 años pueda estar procesando Pero lo hace. un aprendizaje. Pero sí lo hace Pero porque de hecho hay dibujos que están, o yo por lo menos a mi hijo, se los he puesto, hay dibujos que están orientados a eso. Totalmente. Y me dices 4 años y yo te hablaría incluso de algo menos. Sí, sí, sí. Y absorben, y sí, aplican, y están atentos y cogen los conceptos. Yo estoy de acuerdo con que los contenidos educativos deberían de estar ahí. Con esto no quiero decir que le metas contenidos educativos 6 horas al día. No. Estamos hablando de tiempos prudentes. Yo por lo menos parto de esa base. No sé de la base en la que parte todo el mundo, cada uno de una distinta. Pero yo parto de una base de hacerlo orientado a que se vaya acostumbrando, porque al fin y al cabo esto es costumbre. O sea, si tú acostumbras a que todos los días vas poniendo un poco regulado, mirando tiempos y mirando contenido, se supone que ya estás trabajando en el proceso, ¿no? Sí, es una capacidad de gestión, un aprendizaje para él, no para ella, en ese sentido. Claro, si tú prohíbes, digamos que prohibir no es la recomendación que estaríamos dando aquí, ¿no? O sea, aquí no estamos dando prohibir, estamos dando control de contenidos y de tiempos. Pero también hay que prevenir. Correcto. Está claro que no hay que prohibir, pero hay que prevenir de alguna manera porque del uso se puede pasar muy fácilmente al abuso y del abuso se puede pasar muy fácilmente a la adicción. Sí, correcto. Y yo creo que es ahí donde de momento no estamos... No están muy marcadas las líneas. Y si tú me preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estamos viendo la mayor, o dónde hay estudios donde se ve la mayor probabilidad de riesgo? ¿Qué se está estudiando más a fondo? De una franja de edad comprendida entre los 11 y los 18 años, que se está estudiando más a fondo. De hecho, hay un trabajo de investigación hecho en el año 2021 por ANDRADE, con colaboración con UNICEF y la Universidad de Santiago de Compostela, donde se estudia el impacto de las tecnologías en los adolescentes. Y hay una delgada línea, lo que estás diciendo, en un uso adecuado, adaptado, un uso problemático y una adicción. O sea, esto va, pero son líneas muy delgadas que hay que lo que analizar. pasa que, o sea, antes de llegar ahí, es como que a mí se me generan las dudas más bien en cómo controlar, antes de llegar a los 11, antes de llegar a los 12, antes de llegar a la adolescencia, Correcto, cómo vale, controlar que no se exceda cuando un niño ves que empieza a demandar... Obviamente viene de las edades más tempranas. O sea, tú sí generas una dinámica, el niño aprende, absorbe, es una esponja de absolutamente todo, ¿no? De conocimiento. Si él ve que en casa hay unas normas, hay una educación, se estimula. absorber de ahí. Sí, si se estimula el hecho de vamos a cuidar también el ámbito social, vamos a generarle también unas pequeñas responsabilidades acordes a su edad, ¿no? De alimentación, de higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Pasando por lavarse los dientes, o acostarse a una hora determinada, no abusar de cierto tipo de comidas, hidratos, etcétera, etcétera. El niño lo hace suyo, lo incorpora y te va a ser mucho más sencillo gestionar eso llegada a la adolescencia. Evidentemente es preventivo. Las edades tempranas son las más importantes,
Se habla mucho de la dopamina. Entonces, me gustaría, si pudiera ser brevemente, que nos digas cómo interfiere a nivel cerebral. Vale. A nivel, bueno, técnico, es decir, teórico, ¿no? El cómo interfiere ese neurotransmisor, que por cierto es el neurotransmisor encargado de la motivación, no del placer. O sea, la gente lo confunde directamente como es el neurotransmisor del placer. Y digo, no es exactamente eso. Está relacionado, obviamente, e interviene, pero es más bien el de la motivación. Eso sale del área mental ventral y va directamente al núcleo accumbens. Hay por lo menos 5 estructuras cerebrales que intervienen en el sistema de recompensa, que es el que está trabajando en temas de adicciones. Realmente en cualquier tipo de motivación, pero lo estamos vinculando un poco a temas de adicciones. Cuando va... Es que es esto, ¿no? Sí, claro. O sea, el uso, Sí, o sea, estamos tratando este tema como cuando se convierte en una adicción. Sí, porque la cantidad de dopamina que se libera cuando hay temas de carácter adictivo es mayor la cantidad de dopamina. Es una inundación en ese sentido. Entonces te lo manda, es verdad, a la corteza prefrontal, que es la encargada de dirigir, planificar y estructurar las acciones que vamos a hacer. Ahí sí, correcto. Luego tenemos el hipocampo y la amígdala. Hipocampo encargado de la memoria y el recuerdo y la amígdala de las sensaciones y emociones que te genera cierto tipo de acciones o consumos en este caso. Cuando hay una inundación, ¿qué te encuentras? Un placer muy elevado, una sensación de placer, una motivación muy desmesurada por una acción determinada. Que vas a querer. Que se traduce, evidentemente, en placer, que vas a querer sostener. Que cuando te lo quitan te va a generar una dependencia. Cuando los niveles de dopamina son tan elevadas, tarda mucho más a lo mejor en degradar. Sale de ahí y por lo tanto la actividad que estás llevando a cabo no te genera la misma satisfacción y tienes que buscar más de lo mismo. Por eso, en el mismo periodo de tiempo, después de un estado de habituación, no encuentras el mismo placer. Y esto está conectado con lo que hablábamos el otro día del tema del alcohol. Y entonces, sí. Y entonces, cuando no encuentras el mismo placer, nos lleva a ¿qué? A seguir buscando un placer que encontrábamos antes con menos cantidad. Y si no lo encuentras, continúas. Problemas de, ¿qué? A lo mejor concentración, claro, ¿en qué se deriva? Puedes irte o bien a problemas de salud, a problemas sociales, a problemas de atención, a problemas de diferente índole. Por eso es importante que realmente, no digo regular, ¿no? Porque yo creo que esto es complejo, sino aprender, a lo mejor un poquito al respecto, que todos seamos capaces de enseñar un poco mejor dónde está el camino para los niños. Sí, sobre todo porque con respecto a esto que hablábamos a lo mejor de la dopamina, ¿no? Y lo que dirige la motivación en este caso, ¿no? Si estamos acostumbrados a lo mejor a unos niveles de dopamina tan elevados por temas de pantalla, redes sociales, teléfonos, etcétera, etcétera, nada de nuestra vida, de nuestro quehacer diario, nos aporta esos niveles de dopamina. ¿Dónde vamos a encontrar la motivación fuera de ese consumo? Muy difícil. Muy difícil. ¿Qué tipo de actividad? ¿Qué le vas a decir? ¿Vamos a jugar al parque? Pues no puede estar a lo mejor consumiendo dibujos si es de manera abusiva, etcétera, etcétera. Me contabas un dato antes interesante, ¿no? Sobre una enfermera. Sí, es verdad. Me hacía un comentario, tuve la posibilidad de hablar con ella y me decía, ya no hay yeso en las consultas. Es curioso. Eso se traduce en que evidentemente los niños se lesionan menos. Hombre, está bien que no se lesionen, ¿no? Pero yo entendía en qué línea me lo estaba diciendo. No hay tanta fractura. Obviamente, insisto, es una cosa muy buena, pero está asociada a qué? ¿A dónde está el entretenimiento? Insisto, es bueno que no haya fractura, no vamos aquí a malinterpretar. Pero va asociado a qué. Es un dato, ¿no? Que al final, pues hay un consumo superior que hace que se consuma menos deporte, menos actividad de riesgo a romper un hueso. Sí, y los padres de alguna manera también participamos a ciertas edades de ese consumo. Entonces sería bastante duro con los padres, no tanto con los niños. A los niños los exponemos. Es que ese es otro melón. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con esos padres que tomando una caña en una terraza le dejan el teléfono a los niños que están allí porque así están entretenidos y callados? Esta es responsabilidad. Es que cuando se dice porque así están entretenidos y callados, ya, claro. Eso es falso. Claro, suena fatal. O sea, ahí hasta luego. Ahí ya, obviamente, no hay nada más que hablar. Es verdad que están entretenidos y están callados, pero no es falso que lo hagan por ellos. No, y a ver, no siempre tiene por qué ser
para que puedan estar entretenidos y los niños callados. A veces puede ser simplemente una recompensa porque lo has hecho bien en la comida. El niño ha comido, se ha portado, ha comido todo lo que tenía que comer. En la conversación, la conversación que viene después es una conversación de adultos. No hay más niños alrededor, solo está el niño. Te digo, no quiero defenderlo, pero me refiero, yo creo que no se debe dejar al niño mientras está comiendo el teléfono, porque al final no está concentrado en lo que está haciendo. Pero también creo que nosotros, mientras nos lavamos los dientes, no debemos de estar haciendo scroll con la pantalla. Y deberíamos de plantearnos también, si le prohibimos el uso de teléfonos, smartphones o lo que sea, a los más pequeños, ¿qué están viendo de nosotros? Nosotros no lo hacemos delante de ellos. Sí, claro. Entonces, ¿qué estamos enseñando? ¿Yo puedo por qué? ¿Porque soy mayor? Bueno, es que el reflejo de lo que tú haces es lo que va a hacer el niño. Evidentemente. Eso seguro. Regularnos nosotros debería de ser el primer paso. El primer paso sería tener nosotros paso sería buena nosotros. Y después, lo que decías antes, en una terraza, evidentemente a un niño que se está aburriendo, etcétera, etcétera, como recompensa. Bueno, es peligroso esto, es peligroso. Es muy peleagudo. No, pero yo no digo nada, no digo nada. Ni te hago decirlo a ti. Tú los ves. No, pero yo me mojo sin ningún problema. A mí me repatea ver parejas a lo mejor sentadas en una terraza mirando para el móvil y que no haya ninguna conversación. Me repatea que no puedas hablar con tu hijo un rato en una comida. No, eso en realidad, si forma parte de toda la comida, tener una pantalla, un teléfono, lo que sea, y nadie habla, a ver, hay algo está mal hecho. Luego nos escandalizamos porque hay un déficit de comunicación en las familias. O porque mi hijo no me habla de lo que le pasa en el colegio. ¿Cuándo quieres que te hable? Lo primero es cuándo estás. Y segundo, cuando estás, ¿qué estás haciendo? Siendo un poco duro. Pero no es justo a lo mejor acudir a una consulta de psicología planteando que es que mi hijo puede tener un problema. Y digo, empezamos hablando por usted. Bueno, por terminar un poco la parte de niños, me gustaría saber qué límites dirías que funcionan mejor con ellos, ¿vale? Que los, o sea, horarios, recompensas, días sin pantalla, por dar unas pautas al padre que en estos momentos está pensando, bueno, vale, ¿y cómo actúo? Ahora habéis hablado aquí de todo esto, pero ¿yo cómo actúo? Vale, yo soy partidario de que en tiempos a lo mejor a lo largo de la semana el consumo sea lo mínimo posible, siempre y cuando todo lo que tenía que hacer ya lo haya hecho. Nunca antes de... Antes hablábamos de la dopamina. Si tú metes una inundación de dopamina antes de una responsabilidad que no va a generar ningún tipo de motivación... Esto es importante. Olvídate de que el niño vaya a responder a las responsabilidades que tiene por delante o a las tareas que tiene que hacer. Y luego hay algo por encima de todo. Si unos padres llegan a un acuerdo con un hijo a la hora de una recompensa, lo que decimos, ¿no? Y que sea controlada, que sea medida, que esté ajustada a la tarea que ha llevado, a la responsabilidad que ha tenido anteriormente, los padres tienen que tener palabra. Lo que no puede ser es, yo te prometo, te aseguro que podrás hacer esto, y ahora como ya lo has hecho todo, pues ya no es hora o ya no. No, hay que ajustar. Y en ello tiene que ver también que hay palabra, ¿no? Que lo que estamos diciendo se lleva a cabo. Si no, ¿por qué te va a hacer caso la próxima vez? Vale, ¿dónde estaría la problemática con el adolescente? Vamos a empezar por ahí. La problemática en el consumo de tablets... Porque evoluciona, igual que evoluciona el problema. Mira, en el estudio que te comentaba antes, que se hizo en el año 2021, y lo menciono porque probablemente es a nivel de investigación el que ha sacado unos datos más relevantes con un muestreo de más de 40.000 adolescentes, que es un muestreo muy, muy, muy elevado. Lo que te están diciendo es que el 90% de los chavales usan teléfonos móviles, abusan probablemente de las pantallas, de que los tiempos de uso que están teniendo son superiores a los que se estimaban. De los 5 primeros actividades, digamos, de ocio que llevan a cabo, de las 5 primeras, 3 tienen que ver con, 3 o 4, tienen que ver con contenidos a nivel de tecnología, consumo de pantallas, etcétera, etcétera, sea con tablets, PCs, smartphones, todo esto. Entonces, el ocio todo se está llevando allí. Y tú me dirás, ¿qué tiene de preocupante todo esto? Y digo, ¿a qué nivel lo podemos plantear? Porque a lo mejor hay, en cuanto a bienestar o salud, porque nos aparece que un 15% de los adolescentes muestran
unos síntomas que pueden ser moderadamente graves con tendencias depresivas. ¿Por qué hay un 10, si no me equivoco, un 10,8% de casos de ideación suicida en adolescentes? Hay una No, relación directa. está ahí. No quiere decir que no haya un porcentaje muy, muy elevado, a lo mejor, de sensación de bienestar con todo este consumo por parte del adolescente. No lo estoy demonizando. Es lo que te comentaba antes, pero hay datos ahí que nos están diciendo, ojo, porque no vale todo. ¿Cómo determina un padre que un niño a lo mejor puede tener un uso problemático de un teléfono móvil si todos los niños están utilizando el teléfono móvil? La edad media para tener un teléfono móvil en este país, por lo menos en este estudio del que hemos hablado, está en 11 años prácticamente, de tener un teléfono móvil. Y el más del 50% de los adolescentes ya tienen un contrato con datos. Para llamar. Eso está ahí, ¿no? O para consumir a lo mejor con el WhatsApp WhatsApp o lo que ellos utilicen. Twitch, Discord, hay un montón de plataformas que usan. Yo lo que me pregunto es, y enfocando, por ejemplo, lo que me planteas tú, el uso del teléfono móvil. El uso del teléfono móvil es lo más evidente. Te preguntas, ¿cuándo podemos ver que hay una problemática? ¿Dónde ha llegado ahí? Y digo, claro, es muy delicado. Yo a veces en consulta lo que le pregunto a los chicos, también del teléfono que tengan, ¿no? Me dicen, no lo utilizo tanto. Algunos se llevan una sorpresa. Me dice, bueno, a ver, lo utilizo bastante, puede haber, no sé, 4 o 5 horas. Yo he tenido un caso real que le digo, diarias. podemos hacer, sí, diarias. Digo, podemos hacer... ¿De qué edad, más o menos? 13, 14 años, 15 a lo sumo. Y un caso real que he tenido yo que me sorprendió mucho es, veamos el consumo. El uso del teléfono, hay teléfonos, no sé si todos, porque yo no tengo todas las marcas del mundo, te puede poner cuál es el consumo diario. Animo a los padres a que vean el consumo diario y semanal de sus hijos en los teléfonos. Yo en un caso, el chico me decía que no, yo reconozco que 5 o 6 horas. Cuando le da el uso medio, son 11 horas. 11 horas de uso telefónico en un día. 11 horas. Claro. ¿El uso medio en qué? ¿En adolescentes? O No. Yo estoy hablando de un caso particular que he tenido. Ah, vale. El uso medio debe de rondar, ya te comentaba antes un poco, a lo mejor entre 3 y 5 horas diarias, a lo mejor por semana, y más de 5 horas el fin de semana. Adolescentes. En adolescentes. El uso medio está ahí. El genérico no tenemos ese dato, ¿no? El genérico no lo tenemos. Vale. Pero está ahí. Ahora bien, hay casos particulares que para que la media sea esa tiene que haber alguien. Hay chicos que aparecen con eso. ¿Cómo lo controlas si el niño lleva el teléfono móvil a clase? No, a ver, eso es incontrolable. O sea, a ver, pues más del 50% de los adolescentes, bastantes más, llevan el teléfono al centro escolar, aunque ahora mismo esté incluso prohibido. Siguen llevándolo. Hay padres que razonan, obviamente, oye, es que mi hijo va solo a clase, al colegio tiene que ir andando y quiero que lo lleve por si pasa algo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en los centros escolares realmente también hay un control del uso de los teléfonos móviles. Está prohibido, ¿eh? Yo creo que se está llevando cada vez más exhaustivo y que las cosas van avanzando y van evolucionando. Sí, de acuerdo. Pero ¿estamos donde queremos? Hay muchos padres que vienen a lo mejor a consulta y preguntan, oye, mi hijo tiene una adicción. Es lógico, porque a lo mejor lo ven muy enganchado y etcétera, etcétera, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Determinar si hay una adicción, un uso problemático, pero cada vez es mayor. Y ya vienen como, no es preventivo, voy a decirlo de esta manera, es de alguna manera paliativo. Ya llego con el problema totalmente insertado y metido. ¿En qué momento los padres sienten que pierden el control de esta situación? Precisamente ahí, cuando de repente abandonan hábitos de higiene o cuando ponen problemas para las comidas o cuando no son capaces de desprenderse del teléfono cuando están comiendo o a la hora de dormir. Parece que todo el mundo está dormido. Que den a luz una pantalla en la habitación del fondo porque mi hijo tiene el teléfono hasta las 5 de la mañana. Eso es cada vez más frecuente. Es que esto es muy difícil de Sí. controlar en el momento en el que tú das un teléfono móvil, ahí ya no hay tu tía. No, y luego cuando llegas ya también a casos importantes de uso abusivo, te encuentras ya con conflictos en casa. Como a lo mejor chavales a lo mejor con un carácter más explosivo. Yo he visto a niños y adolescentes que quitándoseles el móvil, ojo a la reacción. O sea, que me río yo de hermano mayor por uso de un teléfono móvil. Bueno, ahí la problemática viene, se supone, de pequeñito
Ahí tienes un margen de trabajo. Tú eres padre, tú lo sabes. Un niño de muy pequeño te sigue. La puedes más o menos guiar, moldear, enseñar, etcétera, a partir de cierta edad. Si ya viene con una base mala o una base ya te va a costar mucho más. contaminada, no pretendas revertir lo que no hiciste durante los primeros años. Porque de repente con 15 años... Bueno, vemos esperanza, o sea, es decir, se puede tratar. Se puede tratar, pero ya te requiere otro tipo de intervención, no solo en casa y familiar. Ya tienes que acudir a un Ya profesional. tienes que ir a un profesional y ver cómo pautar todo esto. Cuando realmente si tú haces los deberes desde pequeño, La probabilidad para que exista este problema está ahí. disminuye. Está ahí. No, pero sí, digo, si lo vienes trabajando bien desde... Claro, antes me comentabas, ¿no? De que el tiempo o el contenido. Y digo, también está el control parental. Que sí que va asociado al contenido, pero bueno, en el fondo está ahí. Entonces, no hay que ser ni tremendamente restrictivos por lo que hablábamos ahí atrás. Tú a un chico de 14, 15 años a día de hoy no tiene teléfono móvil y a lo mejor le generas un problema en clase, porque es el único de clase que no tiene teléfono móvil. Te hablo con 15, por no decirte 12. Posiblemente con 12 ya No los prácticamente... Los tiene. Hay muchos problemas, muchas promesas de final de curso. Si apruebas todo, te regalo un móvil. Está ahí, que me parece bien, siempre y cuando sea con un consumo y un uso responsable. Bueno, Alex, ha sido un placer, la verdad, contar contigo. Me gustaría que si solo nos pudieran escuchar 20 segundos, a pesar de que siento que nos queda mucho por hablar todavía de este tema y estructurar, ¿cuál sería tu mensaje final que darías? A los padres. Sí. Que le dediquen tiempo a sus hijos, que los escuchen, que los hagan partícipes de las decisiones, que no lo obliguen, que no lo trabajen todo desde el castigo, que los acompañen en el viaje. Que parezca una negociación, ¿no? Sea una negociación. Que sea. Bueno, un poco dirigida, es una negociación tú, dirigida, porque el grado de implicación será mayor y la respuesta será mayor. Abandonar. No tirar el barco cuando... No bajarse del barco cuando las cosas no van bien. Y luego que siempre hay ayuda cuando nos encontremos con una situación en la que a lo mejor ya hay un exceso. Exactamente. Si ya la situación se nos ha ido un poco de las manos, es preferible manos de un profesional, calibrarla, evaluarla y tomar decisiones. Muy bien. Pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.